Continuando con las causas de extinción del contrato de sociedad civil, vamos a revisar ahora, a continuación, las causas que afectan al patrimonio social. Las causas que afectan al patrimonio social son, en primer lugar, la pérdida total de la cosa que le sirve de objeto a la sociedad. Así que si se pierde totalmente la cosa que sirve de objeto a la sociedad, no cabe duda que debe producirse la disolución de la misma. Este supuesto se refiere tanto a la pérdida física como a la jurídica, caso de ilicitud de la fabricación de los bienes o expropiación pública. Esta causa está contemplada en el artículo 1000. Aquí tengo un error. 1391, numeral 2 del Código Civil de Panamá. Déjenme verificar. Sí, es un error de transcripción, me disculpo por eso, así que ya regresamos aquí, ya corregimos. 1391, numeral 2 del Código Civil de Panamá. En cuanto al caso, en segundo lugar, de pérdida parcial del objeto, cuando la cosa específica que un socio había prometido aportar a la sociedad perece, antes de ser efectuada la entrega, aquí sí, si la cosa es genérica, no se produce causal de disolución, ya que éste puede entregar otra de la misma especie y calidad por el brocardo jurídico latino. El género nunca perece, genus non perit. Otra hipótesis en este tema es la que se refiere a cuando se ha transferido a la sociedad el uso y goce de la cosa aportada y esta perece. Si esta perece después que la sociedad ha adquirido la propiedad de ella, entonces no queda disuelta la persona jurídica. La norma aplicable en este tema es el artículo 1392 del Código Civil de Panamá, que es concordante con el artículo 1068 de la misma excerta legal, que dice lo siguiente. Artículo 1392. Cuando la cosa específica que un socio ha prometido aportar a la sociedad perece antes de efectuar la entrega, su pérdida produce la disolución de la sociedad. También se disuelve la sociedad en todo caso por la pérdida de la cosa cuando, reservándose su propiedad, el socio que la aporta solo ha transferido a la sociedad el uso y goce de la misma. Pero no se disuelve la sociedad por la pérdida de la cosa cuando esta ocurre después que la sociedad ha adquirido la propiedad de ella. Y por supuesto el concordante, que es el 1068 en materia de obligaciones, que dice así, artículo 1068. Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiera o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora. Tercera, embargo y remate de la parte de un socio. Esta causa de disolución social no actúa ipso facto, dado que la sociedad puede impedir la disolución de la misma pagando la deuda del socio. La norma aplicable en esta materia es el artículo 1390 del Código Civil de Panamá, el cual es exactamente igual al artículo 1699 del Código Civil de España, y dice lo siguiente, artículo 1390. Los acreedores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada socio sobre los bienes sociales. Sin perjuicio de este derecho, los acreedores particulares de cada socio pueden pedir el embargo y remate de la parte de este en el fondo social. Causas que afectan al fin social. El fin ilícito, desde luego, que ya cuando ocurra esta situación, las ganancias obtenidas se destinarán a los establecimientos de beneficencia del domicilio de la sociedad, tal como se deduce del artículo 1357 del Código Civil de Panamá, que lo comentamos al inicio de esta unidad temática. Segunda, el cumplimiento del fin social o el agotamiento de la sociedad, que ya lo mencionamos también en el artículo 1391, numeral 2 anteriormente. Y tercera y última, finalización del tiempo establecido en el contrato. Una sociedad puede expirar cuando termina el término, valga la redundancia, por el cual fue constituida. La ley civil autoriza a las partes, a acordar la continuación de la misma siempre que consientan en ello todos los socios. La prórroga puede suceder antes o después de expirado el término. Si se prorroga antes, continúa la sociedad original, y si es después, se entiende que se constituye una sociedad nueva, que eso ya lo revisamos anteriormente. El artículo 1394. Para estos efectos se constituye una sociedad nueva. Para estos efectos se acepta la constitución de la sociedad a través de un consentimiento expreso o tácito y sea justificado por los medios ordinarios de prueba establecidos. Y todo esto, lo anterior se deduce de los artículos 1393 y 1394 que ya han sido comentados anteriormente. Último punto del contrato de sociedad: consecuencias de la disolución de la sociedad. Este tema se refiere a la realización de las operaciones materiales dirigidas a la extinción completa de la personalidad jurídica de la sociedad. En su origen son el proceso de liquidación del haber social y, una vez terminado, la posterior partición de este.
Se entiende por liquidación el conjunto de operaciones que de la sociedad que tienden a fijar el haber social divisible entre los socios y consiste en percibir los créditos de este y extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo. Otro diccionario jurídico nos sostiene que liquidación es la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras cosas, el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un cierto estado de algo. En cuanto a la partición, se trata de la operación que pone fin a una indivisión, sustituyendo a los derechos indivisos sobre el conjunto de bienes una pluralidad de derechos privativos sobre bienes determinados. Los condóminos de un bien determinado de un patrimonio le ponen fin sustituyendo en favor de cada uno la parte que tenía sobre la totalidad del bien o patrimonio por una parte material distinta de aquella. Otro diccionario dice, la partición es un término que procede del vocablo latino partitio y que permite nombrar a la división o repartimiento de algo. El verbo partir hace referencia a dividir, quebrar, fracturar o incluso compartir según el contexto. De los conceptos anteriormente planteados, entendemos que la liquidación tiene por objetivo pagar las deudas y obligaciones no vencidas de la sociedad civil disuelta o extinguida, y la partición hacer la distribución justa del sobrante luego de haber pagado las deudas y las obligaciones entre los antiguos socios, que ya cada uno toma un camino diferente o un camino individual. La doctrina entiende que hasta que no se hayan llevado a cabo ambas operaciones, se entiende que la sociedad seguirá existiendo únicamente a los efectos de administración, por lo que actuará sobre la conservación y administración del matrimonio sin que puedan celebrarse nuevos contratos, únicamente aquellos que sean necesarios para las operaciones comenzadas en vida de la persona jurídica. Ni el Código Civil de España ni tampoco el Código Civil de Panamá ofrecen en el contrato de sociedad civil reglas concretas para la ejecución de los actos de liquidación y partición, enunciando una regla general que remita a los artículos 908 al 932 del Código Civil panameño en materia de partición de la herencia, y que al socio industrial, como ya lo mencionamos anteriormente, no puede aplicarse ninguna parte de los bienes aportados, sino solamente sus frutos y beneficios, salvo pacto en contrario. Lo anterior es lógico tomando en cuenta que el socio industrial no aportó capital alguno a la persona jurídica. Lo anterior se desprende del artículo 1399 del Código Civil de Panamá, que es exactamente igual al artículo 1708 del Código Civil de España, que expresa lo siguiente. Artículo 1399. La partición entre socios se rige por la regla de las herencias, así en su forma como en las obligaciones que de ella resultan. A socio industrial no puede aplicarse ninguna parte de los bienes aportados, sino solo sus frutos y los beneficios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1380, a no haberse pactado expresamente lo contrario. Y por supuesto es de aplicación en este tema también el artículo 1380 del Código Civil de Panamá, que ya ha sido comentado en video anterior. Gracias por su atención, y con esto damos por terminado el tema del contrato de sociedad civil y por supuesto las áreas temáticas del módulo 1. Cualquier pregunta que tengan ustedes después de haber visto los videos, entonces se atenderá en la próxima vez que haya clase. Muchas gracias.